el mensaje que les traigo para el día de hoy, bueno, no es un mensaje quizás demasiado popular, pero creo que es un mensaje muy necesario. Y el mensaje de hoy lo he titulado de la siguiente manera: la lucha del creyente. Amén. Yo creo que hoy vamos a aprender un montón, también nos vamos a ver reflejados en un ejemplo que me gusta mucho usar, es el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo eran tan cabezotas? Pero si veían a Dios, pero si eran el pueblo escogido, pero si Dios hizo maravillas, ¿cómo eran tan cabezotas? Y no sabemos qué nos pasa como a David, cuando estaba condenando al hombre que cometió adulterio, que le estaba diciendo el profeta, y luego le dice, ese hombre eres tú. Porque cuántas veces nos vemos creyendo que somos mejores que el pueblo de Israel, y resulta que somos o igual o peores. Entonces hoy nos vamos a ver reflejados en ese ejemplo, y por eso yo he titulado este mensaje, la batalla del creyente. Me gustaría comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Leemos así en esta tarde: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vamos a orar, a presentarle al Señor este tiempo. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que me das en esta tarde de compartir con tu iglesia, con tus hijos y con tu pueblo, Señor. En esta tarde soy yo el que sube al altar, pero te pido que te vean a ti. Soy yo el que predica, pero te pido que te escuchen a ti, Señor. Que en este día tu palabra sea viva y eficaz, y que nos ayude, Señor, para en el momento que la necesitemos, tengamos ese depósito de tu palabra para poder luchar la buena batalla de la fe. Yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales y que la predicación de hoy sea conforme a tu modelo, Señor, como tú lo pensaste en el cielo, que así sea en la tierra. Te pedimos en el nombre de Jesús que dirijas todo lo que suceda aquí, y te damos gracias porque desde ya, de antemano, sabemos que así será. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que hoy sí voy a cumplir mi promesa de enseñar sin emocionarme mucho, aunque el mentor Josué se ríe, ya me conocen, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo, entrar ahora mismo en calor. Así que voy a volver a leerle el versículo de hoy, Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Diga conmigo, se oponen. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, comenzaré la introducción de mi mensaje diciéndote lo siguiente. Todas las personas, absolutamente todas las personas, formamos parte de un conflicto espiritual, seamos creyentes o no lo seamos. Lo cierto es que el conflicto espiritual sucede desde antes de que nosotros seamos creyentes. Así que la primera premisa de mi mensaje de hoy es esta: todas las personas forman parte de un conflicto espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros estábamos en el mundo, el conflicto existía, pero no teníamos lucha. Una vez más, cuando usted y yo estábamos en el mundo, el conflicto espiritual existía, pero nosotros no teníamos lucha. Mentor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? ¿Sabes por qué cuando no tenías al Espíritu Santo en ti, cuando estabas muerto espiritualmente, formabas parte de este conflicto, pero no tenías lucha? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento nuestro enemigo ya nos tenía esclavizados y por lo tanto ya estábamos vencidos. Por eso no teníamos lucha. Estábamos como parte del conflicto espiritual, pero ya formábamos parte del bando que había perdido. Estábamos esclavos y estábamos vencidos. Yo sé que eso no suena muy popular, pero no puede haber una cosa más cierta en esta vida. El conflicto espiritual, mira, ¿cuándo fue? En el servicio de hoy, la hablaba con mi esposa. Vino una chica al llamado, una de las que pasaron hoy, pasaron varias personas, pero la chica cuando pasó al llamado y después vinieron a presentármela, y la verdad es que pude verme reflejado 14 años atrás en ella, porque estaba mirándome y la presentaban, mira, este es el mentor Camilo, el que no sé qué, por aquí, por allá, y literal me miraba con cara de asco, con cara de odio.
Y yo decía, pero ¿y esto qué es? Claro, y el Espíritu Santo me mostró, me dijo, es que ese es el conflicto espiritual que hay en las personas. No soportan, están enemistadas, hay oposición con lo que ahora tú tienes. No contigo porque yo no soy nadie, pero con lo que ahora yo porto. Y lo mismo con lo que tú portas. Y la chica me la vinieron a presentar, los que la trajeron súper contentos, creían que me iba a saludar y la chica le faltó darme un cachetón. La pobre estaba ahí como diciendo que no quiero. Y entonces me di cuenta, le dije a mi esposa, le di cuenta que realmente hay un conflicto espiritual. Y esa chica forma parte del conflicto espiritual. Lo que pasa es que ella no tiene lucha porque ya está vencida. Pero en el nombre de Jesús hoy vino al altar y yo creo que ella ya va a comenzar a caminar en esa victoria. Amén. Ahora, se lo voy a repetir. Cuando estábamos en el mundo, el conflicto existía, pero no teníamos lucha. Diga conmigo, lucha. Porque una cosa es una guerra, una cosa es un conflicto, otra cosa es tener lucha, ¿vale? En otras palabras, si quiere que se la suelte, comenzamos ya a predicar o no. En otras palabras, se lo digo de esta manera. Si solo hay carne y no hay espíritu, tampoco hay oposición ni lucha. Si solo hay carne pero no hay espíritu, no hay oposición, porque la oposición es entre el espíritu y la carne. Hoy he venido a decirle a alguien que está experimentando oposición, que eso no quiere decir que estés mal, quiere decir que estás en el espíritu. Solo 2 o 3 lo tomaron en esta tarde. Cuando no hay sino carne, no hay conflicto, no hay oposición, porque ¿sabes? Que la carne solo se opone al espíritu. Por eso, cuando yo digo, hace mucho que no hay conflicto, hace mucho que no hay roce, hace mucho que no hay algo que se levanta, digo, ¿estaré yo un poquito carnal? ¿O ustedes creen que los mentores, nosotros tenemos alas? Bueno, yo las tengo tatuadas, pero eso no tiene nada que ver. ¿Ustedes creen que tenemos alas y vamos volando, que no me regaño con Jenny, que no me mato con el uno, que no me decepcionan los discípulos, que a veces no me ofenden en la iglesia? Claro que sí. Entonces, a veces cuando las cosas van demasiado bien, uno dice, a ver qué pasa aquí, porque a ver si estoy demasiado carnal, porque cuando solo hay carne no hay conflicto. Está poniendo bueno esto, ¿eh? Si solo hay carne y no hay espíritu, tampoco hay oposición ni lucha. Por eso alguna vez yo he predicado Romanos 8:28, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque las cosas buenas son buenas, pero las cosas malas son necesarias para alcanzar el propósito. Yo no sé cuántos me están escuchando en esta tarde. Sin embargo, en el momento en que Jesús nos redime y nacemos en el Espíritu, cambiamos de reino y ahora tenemos lucha espiritual. ¿Cuántos aquí me pueden decir, mentor, desde que yo soy creyente, tú no sabes las luchas que yo he tenido? Bueno, pues gloria al Señor, eso quiere decir que formas parte de otro reino. Eso quiere decir que formas parte del reino del Espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo en esta tarde? Porque en el momento que cambiamos, que Jesús nos redime, que nacemos en el Espíritu, hay un cambio de reino y ahora sí tenemos lucha espiritual. Mira, te lo digo de esta manera, para que la subas a tus redes sociales. En otras palabras, los esclavos no experimentan luchas, pero los libres sí. Los esclavos no tienen que pelearse contra ningún ejército, pero los libres sí. Los esclavos tienen sus problemas, pero los libres tienen luchas y oposición porque están peleando por lo que Dios les prometió. ¿Cuántos aquí están peleando por esa tierra que Dios les prometió? ¿Sí o no? La pregunta que yo me anoté aquí es, ¿habrá algún libre que diga mi lucha es la marca de mi libertad? ¿Otra vez? Algunos de ustedes pueden decir, wow, es que mi lucha es la marca de que soy libre. Porque cuando no tenías libertad, tampoco tenías lucha. Cuando estabas esclavo, tenías tus problemas, pero no tenías lucha. Porque la lucha es cuando ahora es el espíritu que se opone a la carne. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Yo creo que el Espíritu Santo está hablando en esta tarde y esa es la confirmación. Por cierto, les manda saludos su pastor, estuve con él el jueves y disfruté mucho con él, aunque estaba cansado, estuve un poquito rato con él, pero pudimos disfrutar y creemos firmemente que esta semana sale de ese lugar en el nombre de Dios. Amén. Así que la lucha
es la marca de la libertad, es la marca de que hemos sido libres. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 y seguro que te sabes este versículo de memoria. Porque no tenemos lucha. Es decir, está dando por hecho que a los que somos creyentes tenemos lucha. El problema es que tu lucha no es contra tu mujer, contra tu jefe, contra tu hermanito, contra tu mentor, contra el otro discípulo. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Lo que pasa es que sí tenemos una lucha y es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy he venido a decirte, el hombre espiritual tiene una batalla espiritual. El hombre espiritual tiene que pelear en el espíritu. El hombre espiritual es libre, pero tiene oposición. ¿Cuántos se alegran por la oposición en esta tarde? Es que la palabra de Dios es tan maravillosa como nos enseña. Y yo estoy muy feliz. Llevo todo este año, desde que comenzó el año, haciendo un devocional de la Biblia en 365 días y todos los días es como una riqueza que vas comiendo y de ahí están saliendo unos cuantos mensajes. Pero fíjate en esto, la Biblia dice que tenemos lucha. Di conmigo, yo tengo lucha. Así que la lucha no es el problema sería que no haya lucha. Si tú vas por la vida demasiado light, algo está pasando. Recuerda lo que dijimos al principio, si solo hay carne no hay oposición. Es que si solo hay carne estás de lujo, estás cómodo, estás muy a gusto y luego hablaremos de eso. Pero es que si no hay carne no hay oposición y te lo cambio, si no hay oposición a lo mejor hay mucha carne. Pero eso pasa en otros países, en otros ministerios, eso no pasa aquí. Ahora, ya sabemos que vamos a tener lucha, pero quiero llevarte por el camino que recorrió el pueblo de Israel. Y vamos a pasar por 3 fases. La primera fase es la primera prueba de la fe, el momento de la renuncia y la lucha inesperada. Una vez más, hoy vamos a hablar de estas 3 cosas. La primera prueba de la fe, el momento de la renuncia y la lucha inesperada. Comenzaremos leyendo libro de Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 14 y dice así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. ¿Dónde venían los egipcios? Ok, quédate con eso. Los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor, atentos a estas palabras, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo, este es un hombre de paciencia, créanme. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy Dios con vosotros. ¿Dónde estaban los enemigos? Y ellos, por tener a los enemigos detrás, siguiéndoles, tuvieron temor y se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y Moisés les dijo, ¡hey! No teman y estén firmes, porque hoy van a ver la salvación que Dios les va a dar. Dice, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahora viene la promesa que tengo para tu vida. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos en esta tarde pueden creer esa palabra y darle gloria al Señor por eso?
El coro hoy estaba en el espíritu porque todo lo que cantaron era Dios pelea por mí, Dios pelea mis batallas, así peleo mis batallas. Ellos estaban en el espíritu porque sabían de lo que íbamos a hablar. Y cuántas veces no nos hemos visto que en el momento en que Dios nos saca de la vida anterior de pecado, muchas de esas cosas nos están persiguiendo y de repente nos damos cuenta que hay cosas que dejamos atrás, pero todavía nos siguen persiguiendo. El problema no es ese. El problema es que en el momento que Dios nos libera, lo primero que sucede es una prueba de nuestra fe. Porque claro, cuando tú dejas tu vida de pecado detrás, tus enemigos van a quedar ahí atrás, pero van a venir a perseguirte. Y a lo mejor tú dices, bueno, a partir de ahora todo es color de rosa. Me convertí al Señor y ahora va a caer el maná. Y ahora los problemas acabaron. Y ahora vamos volando. Ahora el coche nunca se va a romper, benditos coches. El trabajo nunca se va a acabar, gloria a Dios por los trabajos. Pero en el momento que Dios nos libera, lo primero que sucede es una prueba de nuestra fe. Levanta tu mano conmigo y di, Dios, prueba mi fe. Ahora mira por qué ellos estaban de esta manera. En el momento que tú y yo salimos de nuestra vida de pecado, en el momento que Dios nos rescata, lo primero que debemos hacer es aprender a dar pasos de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos pasos de fe, vamos a ver cómo Dios obra. Nosotros damos pasos de fe y entonces Dios obra a nuestro favor. Muchos recién convertidos, sobre todo, tienen una fe inmadura, que aún después de la liberación, esa liberación que Dios los saca con un poder sobrenatural, aún después de ver cómo Dios te rescató de tu antigua vida, cómo Dios ha restaurado tu matrimonio, cómo Dios te permitió romper con los vicios del pasado. ¿Cuántos han experimentado eso de entregarle su vida al Señor y ver cómo Él rompe con ciclos que en toda su vida no habían podido romper antes? Pero este pueblo ve cómo Dios a través de su poder sobrenatural los libera. ¿Cuántos saben la historia de las 10 plagas? Dios los libera con una mano poderosa. El poder de Dios los saca de la tierra de Egipto. Comienzan a caminar y de repente se encuentran delante de la primera prueba de su fe. Porque en el momento que tú ya eres rescatado, ahora Dios ya te ha dado fe. Ahora esa fe ha de ser probada. Y estas personas, recién Dios los había liberado con poder, pero en la primera prueba comienzan a quejarse contra Dios. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes miedo? Ellos dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Porque la persona o el creyente inmaduro prefiere la comodidad de la esclavitud que la incomodidad de la libertad. Ellos de repente se ven que están atrapados entre la espada y la pared, entre el mar rojo y el ejército de Faraón. Dios está probando su fe. Tú y yo sabemos cómo termina esa historia. Porque Moisés levanta la vara, la pone y el mar se abre. Ellos pasan en seco y los enemigos se quedan atrás. Tú y yo conocemos la historia, pero ellos no lo sabían. Ellos tenían que creer que algo tenía que pasar, o el ejército de Faraón, algo le sucedería, no llegarían, algo tenía que pasar. Pero ellos tenían que, ¿qué? Creerlo por fe. ¿Cuántos saben lo que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? Porque ellos lo único que veían era enemigos detrás y agua delante. No podían ver que el mar se iba a abrir. Por eso Dios estaba probando su fe. Y en ese momento Dios todavía les permite que ellos digan, nos hubiéramos quedado mejor en Egipto. Porque eso es lo que le pasa muchas veces al creyente. No pasa aquí, pasa en otros lugares. Pero eso le pasa muchas veces al creyente. Que cuando viene la primera prueba de su fe dice, uy, no, yo dejo de ir al culto. No, porque siempre que empiezo a ir al culto, me conecto con Dios, me empiezan a pasar cosas malas. ¿Alguna vez habéis escuchado eso? Yo lo he escuchado así de veces. Igual que el pueblo de Egipto. Se encuentran con la primera prueba de su fe. El primer momento en que tienen que creerle al Señor, en que tienen que caminar sin ver, en que tienen que romper sus paradigmas y dicen, pero ¿cómo no me traes hasta aquí? No, mentor, yo mejor dejo de ir los domingos a la iglesia, ya no vengo a la casa de paz, porque siempre que vengo a la iglesia se rompe el coche, siempre que vengo a la iglesia se rompe la caldera, empiezo a diezmar y se rompe no sé qué. ¿Os suena? ¿O solo pasa en Madrid? Igual que el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque esa es la primera prueba de la fe. Ahora bien, como dijo Moisés,
Ese es un momento clave. En ese momento debemos permanecer firmes y ver la salvación de Jehová. Qué tremendo lo que hizo Dios. En esas primeras peleas, la primera pelea cuando tú tienes esa batalla de la fe, Dios pelea por ti. Jehová pelea por su pueblo. La pregunta que yo te hago es aquí, ¿cuántos han visto que Dios ha peleado por ustedes? Que Dios te ha defendido, que Dios te ha vindicado, que Dios te ha sacado de ese problema. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, amén. Así que esa es la primera fase de nuestro caminar, la prueba de nuestra fe. Pero después tiene que llegar la segunda fase y quizás esta duele un poco más. Quizás no, seguro que duele un poco más. Levanta tu mano conmigo y di el momento de la renuncia. Vamos a leer, acompáñame a leer Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Qué hicieron? Murmuraron. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, escucha, segunda vez, escucha lo que dijo el pueblo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué tremendo este pueblo que después de ver cómo Dios los saca con poder a través de las 10 plagas de Egipto, salen completamente ricos porque los egipcios les dieron todas sus alhajas. Se encuentran frente a un mar que era imposible de cruzar y por segunda vez el poder de Dios abre los mares y cruzan en seco. Luego se cierran los mares y sus enemigos son derrotados. Pero de repente se encuentran en un lugar en el que ellos no tenían que comer. ¿Y saben qué vuelven a decir? Ay, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Qué bien estaba yo cuando no tenía a Dios en mi vida, pero estaba tranquilo en mi casa. Qué bien estaba yo cuando no iba al culto, pero tenía mis problemas, pero estaba tranquilo en mi casa, no pasaba nada. Qué triste es personas que hemos visto cómo la mano de Dios nos ha sacado de esa muerte espiritual, de esa condición de pecado, porque todos sabemos hasta dónde nos ha llevado el pecado en alguna oportunidad. Todos sabemos que el pecado te promete, pero luego te lleva mucho más y te cobra mucho más caro. Pero estas personas sabían que entraron en Egipto triunfantes y 400 años después estaban esclavos, porque así es el pecado. Entras en triunfante, pero luego te esclaviza, luego te somete. Luego te lleva hasta donde no quieres llevar, cometes actos que eras incapaz siquiera de pensarlos. Así funciona el pecado. ¿Sabes qué? De todo eso Dios los sacó. Los sacó con poder. Ellos no tuvieron que hacer nada. Después se encuentran con la prueba de su fe y Dios otra vez vuelve a obrar de manera sobrenatural. ¿Cuántos hemos experimentado eso de que Dios obre de manera sobrenatural? Pero luego ellos se encuentran en un lugar en el que no había comida. Y otra vez se acuerdan, ¿de quién? De Egipto. El poder de Dios sacó a Israel de Egipto, convirtiéndolos en un pueblo libre. El poder de Dios también probó su fe al verse encerrados en el Mar Rojo, pero Dios se glorificó al hacerlos pasar por tierra seca. Sin embargo, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Esto es algo que yo he escuchado muchas veces a mi pastor, que lo tiene escrito en uno de sus libros además, pero qué verdad más grande. Ellos habían salido de Egipto con el poder de Dios, pero todavía Egipto no había salido de ellos. Ellos seguían deseando su vida anterior porque preferían la comodidad de la esclavitud en lugar de la incomodidad de la libertad. Es mejor estar esclavos para algunos. Es mejor estar esclavos y atados a lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Os suena esa frase? No está en la Biblia, ¿no? Pero aplica.
Hay personas que dicen, prefiero volver a mi antigua vida de pecado. Prefiero volver a comer a las algarrobas. Prefiero volver a esos ciclos que me tenían esclavizado. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho creerle al Señor. Porque les cuesta mucho rendir su vida a Dios de verdad. Porque hay cosas que no quieren soltar. Porque el mundo salió de ellos. Perdón, porque ellos salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Qué triste es ver a tantos creyentes que reciben con brazos abiertos la liberación, pero se niegan a renunciar a las comodidades de la esclavitud. ¿Cuántas personas han recibido y dicen, wow, qué bueno, vienes al servicio, vas a una casa de paz, te predican en la calle, oran por ti, se te va la depresión, se rompes con los vicios, se acaba esa vida que tú llevabas anteriormente, recibes con brazos abiertos la liberación como el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto con la mano poderosa de Dios y ellos salieron, vámonos de aquí, queremos adorar a nuestro Dios. A la primera prueba ya comenzaron a decir, queremos volver a la esclavitud. Así pasa muchas veces, que oran por nosotros, venimos a la iglesia, Dios nos bendice, Dios restaura el matrimonio, pero todavía queremos volver a esas antiguas relaciones, a esos antiguos vicios, a eso que hacíamos antes. Eso no pasa aquí, por eso me están mirando tan como que eso no es aquí, yo sé que no es aquí, pero pasa en otros lugares. Pasa en otros lugares. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sacado del mundo, pero todavía hay muchos que el mundo no ha salido de ellos. Hay tantas personas que todavía desean lo que hacían antes. Hay tantas personas que todavía anhelan volver a lo que eran antes. ¿Sabes? Yo siempre lo digo, cuando hemos ministrado sanidad interior y liberación, siempre le digo a las personas que ministro, tranquilo, me puedes contar lo que quieras, porque estoy casi seguro de que todo eso que tú me vas a contar, yo lo he hecho. Yo menos asesinar a alguien, creo que lo he hecho todo. Todo, lo que te puedas imaginar. Todo lo que te quieras imaginar, no te lo imagines, pero todo eso. De todo eso Dios me sacó. Y te digo una cosa, aquí la clave está en esto. Yo salí de ahí por el poder de Dios. Amén. Pero me he mantenido lejos de ahí porque amo más a Dios que lo que llegué a amar al mundo. Amén. La clave no está en que el creyente esté todo el tiempo diciendo, ay, mentor, ¿y hasta dónde puedo llegar para no pecar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Todavía puedo ir a la discoteca, pero cuando yo vea a la gente borracha le voy a predicar. Mentor, ¿y hasta dónde puedo yo con mi novia? A ver, ¿dónde podemos estar a solas? ¿Se puede con gente? ¿No se puede con gente? Porque tú todavía amas eso. Eso no pasa aquí, mentor, eso pasa en Madrid, pero... Porque ese es el problema. Aquí la cuestión es que amas más. Dios lo sacó de Egipto con su poder. Pero ellos todavía amaban a Egipto cuando vieron las primeras pruebas. Porque Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Asimismo hay muchos creyentes, tristemente, que Dios los sacó del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Por eso, al igual que Israel debía renunciar a Egipto, los creyentes debemos renunciar al mundo. Por eso yo sé que este mensaje quizás no es demasiado popular, pero te lo tengo que decir. Hoy hay que dejar de anhelar nuestra anterior vida de pecado. Tú no puedes avanzar si todavía lo deseas. Tú no puedes romper con ese ciclo de pecado si todavía lo anhelas. Nuestro deseo tiene que estar puesto en Dios. Nuestro anhelo tiene que ser buscar de Dios. Nuestra santificación consiste en acercarme más a Dios y automáticamente me estoy alejando más del pecado. ¿Por qué la ley tenía tanto poder? Porque te hablaba constantemente del pecado. Porque Cristo tiene más poder, porque no te hablaba de la ley, Él te liberaba a través de su amor. Así que la pregunta que yo te hago y no me respondas es, fíjate lo que te voy a preguntar y sé que todos somos creyentes. La pregunta que te hago es, ¿qué amas más? ¿Al mundo que dejaste o al Dios que estás conociendo? ¿Cómo dice vuestro pastor? La ausencia de amenes me confirma que tengo la razón, ¿no? Algo así. Al igual que Israel debía renunciar a Egipto, los creyentes debemos renunciar al mundo.
Porque fijaros en esto qué tremendo. Jesús mismo nos lo enseña. Mateo 13:22 dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso los creyentes que reciben la salvación con gozo, con alegría, pero una vez que son libres, siguen anhelando el mundo, tarde o temprano terminan ahogados en las cosas del mundo. Hay personas que reciben con alegría y con gozo ese mensaje, esa predicación, esa oración, esa liberación. El problema es que siguen amando tanto al mundo que finalmente les atrae tanto que los termina ahogando. Jesús era consciente de eso. Y yo me disculpo si hay alguien que estoy hiriendo su sensibilidad, pero esto es la palabra de Dios para tu vida. Y te lo digo, no, ni mucho menos, no me malentiendan, ni mucho menos porque yo crea que hay alguien aquí así, no, simplemente lo que Dios está hablando a mi vida. Y es que la clave está en amar más a Dios que al pecado, amar más a Dios que al mundo. Por eso te decía, debe haber una fase en la que renuncias. Esa es la faceta, el momento de la renuncia. Las personas lo que las personas no han entendido, aquellos que desean más el mundo que las cosas de Dios, lo que ellos no han entendido es que el esclavo no experimenta luchas porque ya está vencido, pero el precio de la libertad es la lucha constante contra los enemigos que la amenazan. El precio de tu libertad es la lucha constante contra aquellos enemigos que quieren robarte tu libertad. Amén. Estoy a punto de terminar, pero quiero que me presten mucha atención porque vamos a entrar en la tercera fase de este mensaje, de este viaje que estamos haciendo, y es la lucha inesperada. Y siento que el Espíritu Santo está hablando en esta tarde porque me está hablando a mí primero. Así que espero que también te esté hablando a ti. Levanta tu manito conmigo, ayúdame a predicar y di conmigo: la lucha inesperada. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Es una lectura un poco extensa, pero créeme que va a bendecir tu vida. Entonces vino Amalec, di conmigo Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora quiero que me escuches atentamente porque vamos a aterrizar este mensaje. Hasta este momento, recuerda, hasta este mismo momento estamos en Éxodo 17. Lo único que Israel hizo fue recibir la liberación de parte de Dios. El poder de Dios los sacó de la tierra de Egipto y hasta ese momento Israel no había experimentado ni una sola batalla. Ellos todavía no habían tenido que pelear. Ellos solo habían experimentado al Jehová que peleaba por ellos, al Dios que los libraba de en medio de Israel, de medio de Egipto y de medio del Mar Rojo. Hasta ese momento no habían peleado ni una sola batalla. No habían hecho más que beneficiarse del poder de Dios a través de las plagas que les liberó, el Mar Rojo que les separó y el agua de la roca y el maná que les proveyó.
¿Cuántos aquí han experimentado el poder de Dios que primero les liberó, después vieron cómo Dios se manifestó en el mar y los separó y ahora están experimentando la gracia de Dios que les está proveyendo continuamente? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Asimismo, escúchame atentamente, el creyente sale de su condición de pecado, es santificado y recibe la gracia de Dios, no por sus méritos, sino por el poder de Dios. Tú y yo hemos sido libres por el poder de Dios. Tú y yo hemos sido separados del mundo por el poder de Dios. Tú y yo podemos decir, la gracia de Cristo me alcanzó por el poder de Dios, y todavía no hemos peleado ninguna batalla, y todavía yo no he tenido que enfrentarme a nadie. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Pero escúchame, iglesia de la Roda, hay una batalla que Dios no puede pelear por ti, y es la lucha contra la carne. Hasta ese momento Dios lo hizo todo por el pueblo. Él dijo, espérame, yo los voy a liberar. Yo me mato contra Egipto, yo mato a Egipto, yo los destruyo del todo. Espérame tantito que yo te voy a proveer. ¿Qué necesitas? Agua de la roca, te doy el agua de la roca. ¿Qué necesitas? Que te dé el maná, yo te doy el maná. Pero cuando ellos pasaron de allí, entonces vino Amalek. ¿Y sabes qué representa Amalek? Amalek representa la carne. Y cuando viene Amalek y se enfrenta contra ellos, hay una batalla que Dios no puede pelear por ti, y es la lucha contra la carne. Dios no puede pelear por ti. Dios te está entregando a ti y te está madurando para que comiences a batallar contra la carne. Hay una lucha que Dios no pelea por ti. Hasta ese momento Dios lo hizo todo por Israel. Pero siempre en la vida del creyente llega el momento en el que tienes que ser lo suficientemente maduro como para entender que tienes un enemigo dentro y que tienes que pelear contra él. Y perdóneme si me ve molesto, no estoy molesto, pero estoy enfadado contra Satanás y contra sus demonios y contra la carne que hace lucha contra el espíritu. Porque esa batalla Dios no la puede pelear por ti. Hay una lucha que Dios no pelea por ti. Hay una lucha, hay una oposición que tú tienes que batallar. Por eso te digo, el pueblo de Amalek representa a lo que el Nuevo Testamento define como la carne. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La pregunta que yo te hago es, ¿quién tiene la responsabilidad de andar en el espíritu? ¿Quién tiene la responsabilidad de no andar en los deseos de la carne? Que tu mentor no va a orar para que se te vaya el deseo, que Dios no lo va a hacer, que tú tienes la responsabilidad de andar en el espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Sigo, porque apenas estoy empezando. ¿Qué dice aquí? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La responsabilidad, atentos, la responsabilidad es no satisfacer los deseos de la carne. Pero el único medio para hacerlo es andar en el espíritu. Lo voy a volver a decir. La responsabilidad del creyente, ¿cuál es? No satisfacer los deseos de la carne. Pero la única manera de hacerlo, ¿cuál es? Andar en el espíritu. Esto significa que tú no puedes pretender vencer la carne por tus fuerzas. Porque recuerda lo que dijimos al principio, si solo hay carne no hay oposición. ¿Quién es el que está opuesto a la carne? El espíritu. Por eso, si tú quieres no satisfacer los deseos de tu carne, lo primero que debes hacer es andar en el espíritu. Iba a decir una palabra que no debo pensar. Sería torpe, vamos a dejarlo así. Sería torpe pretender vencer a la carne con la carne. ¿Tú qué quieres? ¿De verdad dejar el vicio que llevas por 40 años en tus propias fuerzas que no has podido? Pero de verdad, o sea, que no puedes. Tú tienes la responsabilidad de no satisfacer los deseos de la carne. ¿Amén? No puedes hacerlo si no andas en el poder del Espíritu. Me da igual cuál es el deseo de la carne que tú tienes. A algunos les gusta mucho chismorrear,
murmurar, criticar, mirar lo que no deben, hablar lo que no deben. No sé de qué pata tú cojeas. Lo que sí sé es que tu responsabilidad es no satisfacer eso. Pero también te digo una cosa, no puedes hacerlo si no andas en el Espíritu. Es que no puedes. Por eso el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No puedes hacer lo uno si primero no haces lo otro. Así que levanta tu mano conmigo para que se te quede y di, mi responsabilidad es no satisfacer los deseos. El único medio para hacerlo es andar en el Espíritu. Dale un aplauso al Señor por eso. Y ahora sí, estamos a punto de terminar. Tú me dirás, mentor, ¿y qué es la carne? Yo sé que te lo han predicado, yo sé que ya lo sabes, pero te voy a dar una definición rápida. La carne es la vieja naturaleza, el viejo hombre, la naturaleza adámica, la naturaleza caída, como lo quieras llamar. En pocas palabras, la carne es la inclinación natural a pecar que tenemos todas las personas. No sé si aquí tenemos algún arcángel o algún ángel, algún serafín o querubín, pero todos los que somos seres humanos, hijos de Dios, tenemos carne. Tenemos inclinación natural al pecado. Y ahora, ¿por qué yo te digo que la carne es un enemigo y que es un enemigo que tú debes vencer? Bueno, la carne es un enemigo poderoso por lo siguiente. Número uno, es un enemigo interno con el que convives a diario. Yo sé que esto no es muy popular, pero es muy cierto. La carne es un enemigo interno con el que convives a diario. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús dijo en una oportunidad, que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Porque esa palabra es clave. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz a diario y sígame. Y tú te puedes preguntar, ¿y yo para qué narices necesito una cruz? ¿Sabes para qué? Para crucificar tu carne todos los días. ¿Por qué la necesito a diario? Porque a diario esta se levanta. Así que si quieres ser seguidor de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz de vez en cuando, toma tu cruz los domingos en el culto, toma tu cruz cuando vas a la casa de paz. No, toma tu cruz a diario. Toma tu cruz a diario, porque a diario los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, tú tienes que ser consciente de que la carne es un enemigo peligroso porque te acompaña toda la vida. Te acompaña al culto, te acompaña al matrimonio, te acompaña al colegio, te acompaña a todas partes. Así que es un enemigo interno con el que convivimos a diario. Número 2, la carne ataca, y esta parte es tremenda, la carne ataca cuando menos lo esperamos y no tiene temor de Dios. ¿De qué tú crees que hay cosas que no vas a llegar a hacer? ¿Tú crees que por venir a la iglesia ya estás libre de nunca volver a caer en eso, que es el pecado innombrable para ti? No, puedes volver a caer porque la carne no tiene temor de Dios. ¿Dónde dice eso, mentor? Mira, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés está escribiendo todo lo que pasó y Dios le dice, dale la segunda palabra, dice Deuteronomio 25, 17 al 20, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Aquí años después, Dios le dice a Moisés, escribe lo que sucedió con Amalek, lo que acabamos de leer. Y le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Atentos, de cómo te salió al encuentro en el camino. Es decir, Amalek, la carne, sorprendió a Israel. Número 1. Número 2, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Sabes cómo obra la carne? Cuando tú estás más débil, entonces la carne se levanta. Cuando tú crees que no va a
pasar nada. Ahí es cuando ataca la carne, porque es traicionera. No te confíes de ti mismo. El apóstol Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga, porque la carne es traicionera. Atacó a los más débiles en el desierto. Se tiene que ser traicionero, se tiene que ser cobarde para atacar por la retaguardia a los más débiles, a los más necesitados, a los más viejos, a los más ancianos. Así es la carne. Te va a sorprender cuando menos te lo esperas, cuando sales del culto y estás en una nube y de repente se levanta porque uno te dijo una palabra en el restaurante. Eso no pasa aquí, yo lo sé, pero pasa. Te ataca por sorpresa, cuando menos te lo esperas. Y dice Dios: Moisés, tienes que dejar esto escrito. Como cuando salías de Egipto te atacó, cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Y sabes qué dice Dios? Y no tuvo ningún temor de Dios. Porque la carne no tiene temor de Dios. Le da igual lo que tenga que hacer. Le da igual para conseguir lo que quiere. Le da igual para satisfacer los deseos de la carne y la vanagloria. Le da igual dónde te lleve. Le da igual cuánto haga que seas, ¿cómo se dice esa palabra? Me acaba de ir, la tenía. Cuánto te quite la dignidad, con tal de satisfacer el deseo. Hay personas que han sido capaces de llegar a lo más bajo solo para satisfacer los deseos de su carne. Porque le da igual, no tiene temor de Dios. No te confíes. La carne es un enemigo interno. Y continúa diciendo Dios: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor. Porque escúchame, hay enemigos internos y hay enemigos externos. Israel no tuvo problema en derrotar a los enemigos externos cuando entró en Canaán. Pero ¿sabes qué? Aquellos que ellos le dieron permiso y no los mataron fueron los que terminaron venciendo los siglos más tarde. Por eso lo que tú permites, por eso lo que tú le das permiso. Así dice Dios: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la pases, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Por qué Dios termina diciendo no lo olvides? Porque tú no puedes olvidarte que tienes un enemigo constante que te va a atacar en el momento más inesperado. Repito, dice el apóstol Pablo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Número 3, la carne se opone a las cosas del espíritu, ya lo hemos leído, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:17. Ahora, para terminar, estamos a punto de terminar. ¿Cómo luchamos contra la carne? ¿Cómo nosotros podemos tener esta lucha? Porque recuerda, tenemos lucha. Y gloria a Dios por la lucha. Porque si hay oposición es porque hay espíritu. Estamos vivos, amén. ¿Cómo nosotros luchamos contra la carne? Mateo 26:41, le dice Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más estamos viendo ese enfrentamiento. ¿Entre quién? Entre el espíritu y la carne. Muchos creyentes se desaniman porque después de su liberación siguen teniendo deseos, tentaciones y eventualmente pueden cometer algún pecado que pensaban que jamás volverían a cometer. Personalmente, cuando yo me convierto al Señor, ya ustedes conocen mi testimonio, mi conversión fue radical. Yo dejé toda la vida que tenía anteriormente, yo dejé de salir, de beber, de fumar, de consumir, de todo lo que te puedas imaginar. Dejé hasta de bailar porque ya me daba vergüenza. A mí Dios me transformó por completo, dejé la relación que tenía de noviazgo, yo lo dejé todo. ¿Y sabes qué? Por causa de eso, mi mente inmadura, de creyente inmaduro, pensaba, jamás en la vida voy a volver a lidiar con eso, porque yo ya rompí con todo eso y ya quedó atrás. Pero hello, te tengo una noticia, pasaron los meses y cuanto más conocía de Dios, a veces venían como esos pequeños deseillos, a veces venían esas pequeñas tentaciones y de repente un día sin ton ni son, me vi cometiendo pecados que pensaba que jamás en mi vida volvería a cometer. Pero eso solo me pasa a mí, yo sé que a ustedes no importa, no pasa nada.
Pero el caso es que ese es un momento clave. Porque escúchame, la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se levanta. El hecho de que tú caigas en algo no quiere decir que dejes de ser justo. El problema que tienen muchos creyentes es que creen que ya nunca más van a volver a decir eso, nunca más van a volver a ver eso, nunca más van a volver a hacer eso. Y cuando les pasa, porque les puede llegar a pasar, porque la carne es traicionera, porque la carne te va a atacar, porque la carne viene por detrás, cuando les pasa, ¿sabes qué sucede? Que se desaniman tanto que dicen, no, yo ya no, se creen como lo peor, yo ya no vuelvo a la iglesia, Dios me va a matar, Dios ya no quiere saber nada de mí, y se desaniman tanto que dejan a Dios de lado. Pero este es el poder que tiene Amalek. Te sorprende cuando menos te lo esperas. Pero escucha, la carne, ¿lo quieren recibir? Estoy terminando. La carne puede atacarte, pero no significa que va a vencerte. Te va a atacar, claro que sí. Va a intentar que vuelvas a mirar eso que habías dejado de mirar, claro que sí. Te va a tentar a que vuelvas a decir aquellas cosas que ya habías dejado de lado, claro que sí. Pero que la carne te ataque no quiere decir que te vence. Porque eso fue lo que pasó con Israel. Lo primero que debemos hacer es reconocer que nuestra carne es nuestro enemigo. Porque no podemos luchar contra un enemigo que no sabemos que existe. ¿Sabes qué le pasó a Israel? Ellos no sabían que Amalek les iba a atacar. Ellos no tenían idea. Pero gloria a Dios por un hombre sabio como Moisés, que en el momento que Amalek atacó a Israel, lo primero que hizo Moisés fue dar instrucciones a Josué. Porque hasta que no entendemos que no todo lo que nos gusta nos conviene, estaremos a merced de nuestra carne. Hoy he venido a decirte, no todo lo que te gusta, no todo lo que deseas, no todo lo que parece bueno te conviene. No todo lo que te pide el cuerpo para hablar alto y claro te conviene. No todo. Hay muchas cosas que son malas abiertamente y tú tienes que negarte a ellas. El problema es cuando hay cosas que no son malas del todo, pero que tampoco te convienen. Ahí tienes que aprender a tener ese discernimiento. ¿Me están siguiendo o los perdí? Así que fíjate en esto, hasta que no entendamos que no todo lo que nos gusta o lo que queremos nos conviene, estaremos a merced de este enemigo que es la carne. Pero cuando Amalek vino por sorpresa contra Israel, podemos ver lo siguiente. Número 1, no hay que huir del conflicto. No tienes que hacerte el loco a ver si se te baja un poquito eso que estás sintiendo. No se va de esa manera, mentores. ¿Sabes qué hizo Moisés? Cuando vino a Amalek, lo primero que hizo fue decirle a Josué, Josué, vete con el pueblo, vete con los varones y enfréntate a Amalek. Porque lo primero que tú tienes que hacer es enfrentarte a ese enemigo. No puedes hacerte el loco, bueno, voy a mirar para otro lado a ver si así no. No, tienes que enfrentarlo de frente, tienes que enfrentarlo directamente. Por eso Josué peleó contra Amalek en el valle. Pero no vale solamente con enfrentarlo. Número 2, hay que subir al monte de la oración. ¿Recuerdas? No puedes vencer a la carne si no estás en el Espíritu, si no andas en el Espíritu. Por eso mientras Josué estaba peleando con la espada en el valle, Moisés estaba en el monte con las manos levantadas. Porque lo que tú ganas en el monte de oración entonces repercute en tu batalla diaria contra la carne. ¿Cuántos me están siguiendo en esta tarde? Moisés estaba sobre la cumbre del collado con sus manos en alto mientras Josué estaba peleando la batalla. Número 3, hay que contar con el apoyo de las personas y la familia de la fe. Moisés, mientras estaba orando, en un momento dijo, necesito que levanten mis manos, porque cuando levanto mis manos, entonces el pueblo abajo comienza a vencer. Y asimismo muchas veces nosotros somos incapaces de contar con el mentor, de contar con el pastor, de pedir oración a algún hermano, a alguien que tenga testimonio, pero necesitamos que alguien levante nuestras manos, necesitamos que alguien nos ayude a interceder, necesitamos levantar grupos de oración. Vuestros pastores están cubiertos en oración por toda la iglesia de Madrid y por la iglesia de La Roda, porque así como pasó con Moisés, también va a suceder con él. ¿Cuántos lo creen?
Hay que contar con el apoyo de la familia de oración, pero sobre todo, escúchame, cuando Moisés sube al collado y él empieza a clamar y Josué comienza a pelear con la espada contra Amalek, resulta que cuando Moisés se cansaba en las manos, entonces el pueblo no prevalecía. Es como cuando la carne se levanta. ¿No te has dado cuenta que cuando dejas de orar la carne se levanta? ¿No te has dado cuenta que cuando dejas de buscar de Dios comienzas a volver a ser como eras antes? ¿No te das cuenta que el título de mentor no te implica que dejes de pecar? ¿No te has dado cuenta que necesitas levantar tus manos en oración? Que la carne se va a levantar, necesitas ponerte firme y levantarte. Pero escúchame, no solamente vale con estar orando y clamando y decretando contra la carne y ayunando y haciendo cosas. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Moisés cuando subió al collado? Lo primero que Moisés hizo es: tráiganme una roca, porque me voy a sentar proféticamente en la obra terminada de Cristo, porque Cristo es la roca. Y cuando a él le trajeron la roca, dice que se sentó sobre la roca, descansó sobre lo que Cristo hizo, levantó sus manos y entonces el pueblo venció. Y entonces Josué derrotó a Amalek. Y entonces la batalla del creyente, que no es por tus fuerzas, que no es por lo que sabes, que no es por lo mucho que sabes orar, que no es porque cojas el micrófono así o lo cojas así, es que te sientes en la roca que es Cristo y digas: en la obra de Cristo yo voy a derrotar a esta carne que se quiere levantar. ¿Cuántos en esta tarde pueden decir: Cristo es mi roca? No podemos vencer ningún enemigo si no es por aquel que ya venció en la cruz. No podemos. Pero hay algo que sí debemos hacer, y esto es lo último que os digo. Número 5. No hay que darle ninguna tregua a la carne. Hay que exterminarla del todo, cada día. Por eso Dios declaró que raería la memoria de Amalek para siempre. Para siempre. Porque no podemos darle lugar al enemigo. En el momento en el que Jesús ya está a punto de entrar en ese proceso de crucifixión, dice: ahí viene el príncipe de este mundo. En una ocasión él dice: pero no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. ¿Sabéis por qué? No era porque Jesús era Dios hecho hombre solamente. Era porque Jesús en ningún momento dejó de orar. Jesús en ningún momento le dio lugar al diablo. Jesús en ningún momento confió solamente en él. Él dijo: yo he venido a hacer lo que el Padre me envió. Jesús no le dio lugar a la carne. Eso mismo nos dice Pablo. Dice: y no deis lugar al diablo. Así que nosotros no podemos permitirnos. Yo le he dicho más de una vez, y con esto termino. Y vamos a terminar así. ¿Cuántas veces sucede que después de un culto poderoso, de un retiro de liberación, de algo que Dios hace en tu vida o que te usa, y cuando estás así como en todo lo alto, es como que dices, hay una voz dentro de ti que te dice: bueno, ya te puedes permitir ciertas cositas. Después de un mes de ayuno y de oración, es como que termina el ayuno y la oración y dices: bueno, ahora ya puedo ver eso que tenía tantas ganas de ver. ¿Sabes por qué? Porque la carne está ahí. La carne está ahí. Y ella lo que quiere es que le des esto, lo mínimo. Porque por ahí va a entrar. Y va a plantar su semilla. Y en el momento que si la carne te ataca estando débil, como pasó con ellos, te va a atacar de frente. Pero hay un nivel peor, y es cuando te ataca cuando estás fuerte. Porque como estás muy fuerte, te permite ciertas cosas que en otra ocasión no permitirías. Y eso es una semilla que el enemigo siembra. Y en el momento que tú vuelves a estar un poquito más débil, esa semilla que él sembró se ha brotado y ahora es más fuerte que tú. Así que no podemos permitirnos ni esto. No hay que darle lugar al diablo, no hay que darle lugar a la carne. ¿Cuál fue el resultado? Es mi última frase, lo prometo. ¿Cuál fue el resultado? Que Moisés declaró aquí, en este lugar,
allí donde Dios les dio la victoria contra la carne, Él pudo declarar: este lugar llamaré Jehová Nisí. Él es mi bandera, Él es mi victoria, Él es mi roca. Y hoy vamos a declarar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores, ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Dónde venció Moisés? Sentado en... ¿Dónde está la victoria del creyente? En Cristo Jesús. Si te quedas con algo de este mensaje, que te quedes con esto. No puedes vencer si no estás sentado en la obra consumada de Cristo. ¿Habrá alguien en esta tarde que pueda decir: hoy voy a romper con todo ciclo de pecados?